Gracias a las personas que nos acompañan también en cada conferencia y los que nos acompañan por primera vez, me voy a permitir presentarles a nuestro conferencista. Él es originario de la Ciudad de México, egresado de la Universidad Internacional de Cambridge, Reino Unido. Es posgraduado por la Universidad Médica Carlos J. Finlay en Camagüey, Cuba, en Medicina Natural y por la Universidad de Valencia, España, en Genética Médica. Él es presidente en la Fundación Mexicana para la Nutrición, director de la licenciatura en Nutrición Integral del Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM, es miembro del comité editorial de la Revista Mexicana de Células Madre y Medicina Bioregenerativa y cuenta ya con más de 25 años de experiencia profesional. Él es renombrado y conocido por su amplio conocimiento en el campo de suplementos alimenticios y actualmente tenemos el honor y el orgullo de contar con su apoyo como asesor científico y médico en Ambrosia Global. Él es el doctor Raúl Ábalos Trejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, la conferencia es tuya. Bienvenido y buenas noches. Hola, 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 muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña esta noche, muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a toda la familia de Ambrosia Global, toda la gente que está aquí acompañándonos, al doctor, señor Carlos Blanco, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, muchas felicidades, bueno, pues muy bendecido año tengamos todos nosotros, ¿verdad? Y qué mejor empezar, pues precisamente con uno de los temas, como bien lo dijo Vero, especiales y que tienen que ver con los buenos propósitos que generalmente nosotros hacemos al principio de año, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Yo espero que todos estos propósitos y deseos sean cumplidos de forma paciente y que trabajemos en provecho de ello. Muchísimas gracias. Bueno. El día de hoy, como ya vieron, tenemos un tema sumamente especial, sumamente importante, y aunque realmente es un aspecto de muchas aristas, es un aspecto que tiene muchos matices y cada uno debe de tratarse con la atención adecuada. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos apoyar de alguna manera un tratamiento integral para esto que es esta terrible pandemia que es precisamente la obesidad. Bueno, la palabra obesidad como tal tiene un pequeño problema. Hoy en la actualidad, a lo que nosotros le llamamos obesidad, ha cambiado su terminología. Ya en ciencia clínica, ¿verdad? En la parte de endocrinología, ha cambiado el término. Hoy nos gusta más la palabra enfermedad o el nombre, enfermedad crónica basada en adiposidad. Sí, así es, precisamente, hace ya algunos años precisamente la Asociación Médica de Endocrinología y el Colegio Americano de Endocrinología determinan precisamente este nuevo término, ¿verdad? Esta nueva forma para poder hablar de lo que nosotros llamamos obesidad, enfermedad crónica basada en adiposidad. Y tiene una razón de ser, tiene una razón de ser muy importante y ahorita me van a entender por qué. Nosotros sabemos y entendemos lógicamente lo que es la obesidad, ¿verdad? Pero el problema tiene que ver con la definición. Y cuando algo no está correctamente definido, entonces vamos a ver que poder hacer algo para poderlo tratar, en el caso de una enfermedad, pues lógicamente va a tener sus dificultades y sus matices. Nosotros definimos precisamente a la obesidad como el resultado, o sea, el peso superior a lo normal a consecuencia de un desbalance calórico, o sea, más calorías que se consumen, ¿verdad? Y menos calorías que se queman a través de la actividad física. Este superávit calórico, como le llamamos, ¿no? Este exceso de calorías que está dado precisamente por lo que se come y por lo que se gasta, pues es lo que como va a dar como resultado la obesidad. Bueno, esto es el término. Hoy sabemos que no es así. O sea, eso sabemos que realmente no es tan lineal. Y ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver a la gente por ejemplo, que hace 3 horas de ejercicio, tiene una dieta de hambre y con todo y todo, desafortunadamente, no logra bajar de peso, no logra tratar la obesidad. Entonces, vamos a ver que realmente esta definición, así como el exceso de tejido adiposo, de tejido graso, a consecuencia de este superávit calórico, bueno, pues vamos a ver que no es tan real, no es tan directo, ¿verdad? Esto es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ninguna enfermedad
es unicausal, o sea, una enfermedad es pluricausal, que quiere decir que tiene múltiples factores por los cuales se va a desarrollar. Y esto es muy importante hablando precisamente de una enfermedad tan importante a nivel metabólico como es la obesidad. Y precisamente porque solamente nos concentramos en las causas que nosotros estamos mencionando, sabemos que no es la forma de tratarlo. La gente, aunque deje de comer, ¿verdad? No mejora su peso y aunque esté haciendo más ejercicio, no mejora su peso. Quiere decir que debe de haber otros factores muy importantes. Desde siempre se sabe que una enfermedad pues no es completamente lineal. Se sabe que toda enfermedad va a tener causantes, ¿verdad? Problemas genéticos, problemas endocrinos, problemas tiroideos, por supuesto, sí alimenticios, psicológicos y sociales, pero ninguna enfermedad es tan multifactorial como es precisamente la enfermedad crónica basada en adiposidad, o sea, lo que nosotros llamábamos obesidad. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ver que los últimos 60 años han sido tristemente detonadores de esta terrible pandemia y que es la causa principal prácticamente de todas las enfermedades que amenazan la vida. Y aunque usted no lo crea, no necesariamente, ¿verdad? Debe de tener un sobrepeso para que el daño en nuestras células se esté produciendo. Me explico, esa es una situación muy importante. Entonces vamos a ver que realmente en los últimos 60 años lo que se ha creado, lo que nosotros conocemos y damos paso a lo que llamamos ambiente obesogénico, ese conjunto de factores sociales, culturales, económicos, políticos, genéticos, etcétera, es precisamente los factores convencionales. Vamos a ver y pongo un ejemplo sencillo. Anteriormente, cuando hace 60 años la gente iba al cine y compraba palomitas, la bolsa de palomitas era de un tamaño moderado, una bolsita de papel strass aquí en México, ¿verdad? Hoy en día la bolsa de palomitas, bueno, pues ya no es una bolsa, ya es una cubeta, me explico, y la gente se lo acaba. Las gaseosas, los refrescos, bueno, pues antes el tamaño normal, el tamaño personal, ¿no? El tamaño popular era de 350 mililitros. El refresco, la botella de cristal. Hoy el refresco de tamaño popular mínimo es de 600, ¿verdad? El refresco de tamaño familiar era de 950, 940 mililitros, menos de 1 litro. Ahora el refresco de tamaño popular es de 3 litros. Ese es el problema. El problema es que desafortunadamente, ¿verdad? Las propias políticas públicas influyen en esto, desafortunadamente. ¿Verdad? La oportunidad que se les da a las empresas para poderse publicitar a través de los medios de comunicación masiva, como es la prensa, radio, televisión, ¿verdad? Donde están invadidos de alimentos ultraprocesados y poco saludables para nuestra población, desafortunadamente. Hace un par de décadas, precisamente a inicios del año 2000, aquí en nuestro país, el Sinvestav hizo un estudio donde demostró que el 70% de los comerciales en televisión y radio estaban dirigidos precisamente en alimentos de este tipo, alimentos ultraprocesados para el consumo de los niños, ¿no? O sea, desafortunadamente se gastan millones y millones de pesos y de dólares en esto, ¿no? Repito, las políticas públicas tampoco cambian, ¿no? No cambia, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar sobre de esto, pues las empresas que fabrican los pastelillos dijeron, bueno, entonces vamos a hacerlo más chiquito. Bueno, eso no soluciona, ¿verdad? Porque si tú vendes un pastel más chiquito, lo que va a terminar pasando es que la persona va a comprar dos, entonces realmente no ha servido de nada. Ninguna de estas políticas públicas ha servido. ¿Por qué es importante cambiarle de nombre a la enfermedad? Voy a explicarlo. En 1946, cuando se hablaba de toda esta parte, un médico de apellido Raven, desde mi punto de vista, le hizo mucho daño a la dietética. ¿Por qué? Porque a través de sus conceptos que generalmente se siguen manejando, bueno, pues se ha distorsionado mucho todo esto. Voy a explicarlo, por favor, voy a explicarlo, por favor. Se conoce como el término obesidad, o sea, obesidad como tal se determina, ¿verdad? A un peso superior del 20% por encima del peso normal.
Cuando una persona tiene 20% del peso normal, entonces decimos que el paciente tiene obesidad. Vamos a hacer un pequeño jueguito y vamos a ver por qué esto tiene un problema. Entonces vamos a ver si una persona, ¿verdad?, tuviera que pesar 60 kilogramos. Si una persona tuviera que pesar 60 kilogramos, aquí lo voy a poner con mucho cuidado porque esto escribe muy feo. ¿En qué momento tiene obesidad? Ah, pues cuando tiene 12 kilos más, o sea, 20% más, 72 kilos. En el momento que el paciente tenga 72 kilos, yo digo que ya tiene obesidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo conmigo? O sea que si tiene 71, todavía no. O sea que si tiene 70, todavía no. Si tiene 69, todavía no. O sea, perdón, el daño en las células es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, pero realmente yo lo voy a clasificar como obesidad hasta que llegue hasta a este 20%. Vean ustedes porque es una cosa completamente absurda, ¿sí? Es completamente absurda, desafortunadamente, ¿sí? Entonces vamos a ver que el problema que tenemos tiene que ver con los conceptos. Entonces vamos a ver que una cosa es que tú estés en tu peso normal y otra cosa que no haya daño a nivel celular. Eso es otra cosa. Son cosas muy diferentes. Entonces, vamos a ver que desafortunadamente los conceptos no nos han ayudado. Entonces, lo que hizo Raven fue crear precisamente lo que nosotros conocemos como el índice de masa corporal, ¿verdad? Que no es sino simplemente la relación entre nuestra estatura, ¿verdad? Bueno, nuestro peso sobre la estatura al cuadrado, ¿verdad? Y eso sirvió para clasificar los tipos de obesidad. Pero esta es una verdad a medias, porque es un índice, o sea, es un indicador, es un marcador, no es una verdad. Si tú tienes una persona con gran volumen, pero porque hace ejercicio, pues va a tener precisamente un índice de masa corporal, ¿verdad? De 38, 39, y no quiere decir que esté con una obesidad severa, ¿verdad? Entonces, el peso y la talla no necesariamente son marcadores ni de salud ni de enfermedad necesariamente. Tú puedes tener un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa como un proceso de diabetes donde tiene un peso inferior, ¿verdad? O está bajando de peso porque se está destruyendo su músculo y entonces puede tener un peso normal y decimos su índice de masa corporal está muy bien y no necesariamente eso quiere decir que tenga salud. Por eso es que hoy por hoy, ¿verdad? El grueso de los compañeros nutricionistas, pues a esto ya le tenemos cierta reserva, ya no es completamente la verdad. ¿Me explico? No estamos diciendo que sea una cosa completamente falsa, pero no es completamente verdad. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que esto también es muy importante. Nosotros tenemos que ver que realmente la grasa es un tejido que, bueno, es indispensable y fundamental para sobrevivir, pero hay de grasas a grasas, no toda la grasa que el cuerpo almacena tiene la misma función, ¿verdad? Tiene precisamente la misma funcionalidad. Ahora, vamos a ver algo que es muy interesante, ¿verdad? Realmente vamos a ver que la grasa más peligrosa es la que se acumula en nuestro vientre. Esa es la grasa peligrosa. Es un tipo de grasa que le decimos grasa amarilla o grasa blanca y esta es la grasa que puede llegar a ser peligrosa para nuestra salud. Entonces vamos a ver que si nosotros quisiéramos tener un indicador mucho más cercano a la verdad, creo que esto es lo mejor. El índice cintura-cadera, la relación cintura-cadera, ¿verdad? ¿Cuánto mide nuestra cintura y dividirlo sobre la cadera? Bueno, pues vamos a ver que tiene que ser lo más, bueno, no tiene que llegar a uno, ¿verdad? Vamos a ver que realmente esto es así como debe de hacerse, ¿verdad? De esta manera, la relación cintura-cadera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que desafortunadamente, repito, pues determinó muchas cosas que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos compañeros, pues afectó mucho precisamente a la dietética, ¿no? Él, por ejemplo, dice, mira, hay dos tipos de obesidades, ¿no? La obesidad de ginecoide, ¿verdad? O obesidad de pera, donde se abultan más las caderas, los glúteos, etcétera, ¿verdad? Y la obesidad androide, obesidad de manzana, ¿verdad? Que se abulta más el abdomen y ya, entonces tenemos obesidad de pera y de manzanita, ¿no? Somos peras y manzanas
para Raven, no fuimos eso, ¿verdad? Hay que entender que la palabra ginecoide viene de ginao, que quiere decir mujer, y androide quiere decir de andros, que quiere decir varón. Entonces había una obesidad para el hombre y una obesidad para la mujer, nada más fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque también la mujer puede tener obesidad central, obesidad visceral, que es algo diferente. Y también un varón puede tener obesidad distribuida. Entonces, la forma en la que Raven clasifica la obesidad es sumamente absurda y, sin embargo, desafortunadamente, este criterio muchas veces sigue prevaleciendo para muchas escuelas y en muchos escritos. O sea, el problema de la grasa peligrosa para la salud, la grasa peligrosa para la salud es la grasa que se acumula en el abdomen. Esa es la grasa peligrosa, ¿de acuerdo? Ya lo dijimos, la grasa, ¿verdad? Es fundamental para la vida. Gracias a que el cuerpo humano tiene la capacidad de almacenar grasa, hemos como podido sobrevivir a lo largo de los procesos históricos en la vida del ser humano. Gracias precisamente a nuestro tejido graso, se puede sobrevivir, ¿verdad? En condiciones adversas como una enfermedad. Durante la época paleolítica, bueno, pues vamos a ver que precisamente la grasa fue un factor determinante para sobrevivir. Hoy en la actualidad se dice que las personas de la tercera edad, pues deben de tener un poquito más de grasa, por lo menos de un 10 a un 15% más de grasita de manera normal precisamente como un reservorio para cualquier vicisitud, y esto se considera saludable. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver algo que es sumamente importante. Algo de las cosas que son sumamente importantes es precisamente saber cómo la alimentación que nosotros tenemos es capaz de hacer impacto sobre nuestros genes. Por eso lo que hoy estudiamos se llama nutrigenómica, nutrigenética, cómo la alimentación no solamente interviene para regular la salud a través de los nutrientes que se consumen, sino cómo todas estas sustancias activas dentro de los alimentos va a impactar de manera positiva o de manera negativa en la salud. Vamos a ver, por ejemplo, este estudio de epigenética muy interesante. Son los estudios más completos que hay y que más tiene puntos o ha sido nombrado en diferentes estudios. Es uno de los más grandes. Miren, esto es una comparación contra el paleolítico hace 10.000 años, cuando no había enfermedad crónico-degenerativa, cuando no había enfermedad metabólica. Y mira lo que dice este estudio. Dice, ya sabemos cuál es la causa más sencilla, pero que resultó ser la más grande, ¿sí? Por la cual la gente se enferma y por la cual la gente se muere en el mundo occidental, ¿verdad? Y esa causa es el choque, la colisión de nuestros antiguos genes con los alimentos que se introdujeron hace 10.000 años. O sea, este estudio no dice que comemos mal hoy, dice que comemos mal desde hace 10.000 años. ¿Qué pasó hace 10.000 años? Bueno, hace 10.000 años, ¿verdad? El ser humano cambia del paleolítico al neolítico. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque descubre el fuego. Anteriormente no había fuego y como no había fuego, su dieta era bien diferente. ¿Me explico? Porque no había fuego. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el artículo acerca de diferencias. Mira lo que dice el artículo. Dice, con excepción del sodio, ¿verdad? Porque el sodio, su principal fuente es la sal, y la sal solo se extrae de minas o se extrae del mar, y esa tecnología pues no la tenía el paleolítico, ¿no? Repito, ni siquiera conocía el fuego, ¿no? Los antiguos humanos, dice, consumían de 6 a 10 veces más cantidades de vitaminas y minerales que lo que hoy recomendamos. O sea, ¿cuál hipervitaminosis? La especie humana siempre ha comido muchísimas vitaminas y minerales. Proteínas, y por favor pónganme mucha atención porque esto es una de las claves centrales precisamente de las alteraciones metabólicas como la obesidad. Proteína, el consumo antiguo era del 19 y hasta el 35% del total de las calorías era proteína. Hoy solamente es el 15%. Quiere decir que hoy comemos menos proteína, ¿de acuerdo? Ese es el punto más importante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desafortunadamente, hoy comemos mucho más carbohidratos que proteína. Esta diferencia marca completamente la ruta por la cual tenemos nosotros un grave problema de lo que le llamamos glucotoxicidad entre los
problemas centrales que se desarrollan para la obesidad. ¿Por qué? Porque hoy el problema que tenemos, ¿verdad? Es que nuestras dietas son riquísimas en azúcar, pero no solamente en azúcar común. Vamos a ver que el paleolítico no conocía el fuego, por lo tanto no comía granos. Los granos entraron a la dieta del ser humano hasta que el ser humano conoce el fuego, porque los granos no se pueden consumir si no es que estén cocinados. O sea, tú no te puedes comer un arroz crudo, unos frijoles crudos, unas lentejas crudas, tienen que pasar por cocción. Me explico. Y eso llegó hasta que llegó el paleolítico. El problema es que nosotros desafortunadamente hemos hecho de estos alimentos nuestra parte central de la dieta. Si tú lo analizas fríamente, esta es la parte central de la dieta. Piensa que desayunaste. Desayunaste granos. ¿Qué comiste? Comiste granos. Ese es el problema. El problema que desafortunadamente comimos muchísimas calorías a través de carbohidratos. Miren, vamos a ver, por ejemplo, estos artículos. Estos artículos, precisamente que son de epigenética, nos habla de varias cosas que son importantes. Primero, cómo la dieta política es completamente diferente a lo que hoy estamos haciendo y que es una de las causas centrales precisamente de las enfermedades en el siglo XXI. Por ejemplo, aquí nos dice, en 159 dietas paleolíticas se ve la diferencia entre el consumo del potasio contra lo que comemos ahora. Los antiguos humanos consumían hasta 400.000 equivalentes de potasio diarios. Nosotros recomendamos 125. Eso tiene un impacto importante, esto tiene un impacto muy importante, ¿verdad? La regulación del sodio y del potasio, porque son base fundamental para que haya o no un daño en nuestras células. Realmente el azúcar que hoy comemos es una cosa catastrófica. Nunca antes en la humanidad se había consumido tanto. Miren esta gráfica que le da el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, nos dice que en tiempos antiguos el consumo de azúcar era prácticamente nulo. No fue sino por allá de 1900 que empezó el consumo masivo de azúcar en el ser humano y ya para 1994 cada norteamericano consumía 67 kilogramos de azúcar. Hoy ya están casi en los 70. Me explico. Quiero que entiendan una cosa, hoy desafortunadamente esto se sale de control. Yo les digo a mis alumnos, mira, tú eres muy joven, tú no me entiendes porque tú naciste con una paleta en la mano, pero hace 50 años, por ejemplo, ¿verdad? Comer azúcar era muy difícil. ¿Verdad? Era un producto de lujo, un producto raro, un producto caro. Aquí en México, en muchos lugares te lo condicionaban para podértelo vender, ¿verdad? Entonces realmente es un problema muy severo. Ahora, el problema que tenemos en este modernismo, con estos problemas que estamos hablando de este ambiente obesogénico, no es solamente el que comamos mal hoy, comamos cosas negativas, quizás siempre se hayan comido cosas negativas a lo largo de la historia del ser humano. El problema es que hoy lo hacemos en mayores cantidades, ¿verdad? Y con mayor frecuencia. Me explico, ese es el problema. Era lo que platicábamos con el tamaño de los refrescos o la bolsa de las palomitas, ¿verdad? O los caramelos, cómo están más a disposición, por ejemplo, en la actualidad que lo que estaban hace 50 años. Ese es el problema. Entonces, el problema es que nuestra dieta que tenemos, que es exageradamente occidentalizada, donde hay un exceso de carbohidratos, un exceso de grasas trans, esas grasas que pasan por calor, que son de origen vegetal, o sea, tu aceite de cocina que nos hace tanto daño, una baja ingesta de fibra, un exceso de sodio, da como resultado verdaderamente todas las enfermedades que tienen que ver con lo que llamamos trastornos metabólicos, la enfermedad crónica basada en adiposidad, lo que llamábamos obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, alteraciones de los lípidos, colesterol, triglicéridos, etcétera. Hoy sabemos que precisamente al consumir demasiado azúcar, el cuerpo al no ocupar ese azúcar como fuente de energía, lo tiene que transformar a una reserva de grasa. Esta reserva de grasa se va acumulando en las células y en otras partes de nuestro cuerpo, originando lo que llamamos lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad, ¿verdad? Sabemos que desafortunadamente genera alteraciones y daños en los procesos de señalización de nuestras células. Vamos a ver este artículo, vamos a revisarlo rápidamente. Mira lo que dice este artículo. Dice, la dieta en ácidos grasos trans, esos ácidos grasos, ya dije, de tu aceite de cocina, ¿verdad? Que es peligrosísimo. Dice, altera la composición
de la membrana de los adipocitos, o sea, la membrana grasa de los adipocitos en la sangre, ¿sí? Y la sensibilidad a la insulina. Hoy sabemos que un severo problema que hay en la obesidad, que hay en la diabetes, es la resistencia a la insulina. Esto es muy interesante, porque mire usted, por ejemplo, al paciente lo dejan freír su comida, ¿verdad? Lo dejan utilizar aceite de cocina y le prohíben frutas. ¡Qué cosa tan absurda! ¡Qué cosa tan absurda! Estas grasas son sumamente peligrosas y vamos a ver que desafortunadamente un problema que tenemos es que todo, prácticamente todo, pasa por cocción, desafortunadamente. Hoy sabemos precisamente que estas alteraciones tienen mucho que ver con la infiltración grasa hacia el hígado, lo que llamamos el hígado graso, la esteatosis hepática y por supuesto muchos daños secundarios a ello, ¿verdad? Hoy desafortunadamente esta lipotoxicidad, ¿verdad? Está demostrado que daña al riñón, ¿verdad? Que induce al envejecimiento. ¿Verdad? Ese es el grave problema. Uno de los graves problemas es precisamente que se ha demostrado, ¿verdad? Que estos alteraciones de la membrana celular dan como resultado resistencia a la insulina. Fue muy común encontrar niveles de insulina altos en los pacientes con obesidad, ¿verdad? Lo cual quiere decir que la insulina no estaba pasando al interior de la célula, había una resistencia. ¿De acuerdo? Y esta resistencia se debe precisamente a los daños secundarios que se están generando precisamente por esta lipotoxicidad. La leptina, una hormona que se produce por nuestro tejido graso y que regula el apetito. Bueno, hoy sabemos también que el problema es que tampoco la leptina entra a la célula y por eso el paciente no tiene saciedad. O sea, el paciente decía una pacientita en televisión, si me compro una caja de chocolates me la acabo todos. ¿Por qué? Decía, pero ¿por qué me voy a comer uno si me puedo comer todos? Claro, un paciente con estas características pierde la capacidad de control, ¿verdad? No deja de tener hambre por esta resistencia a la leptina, porque la leptina entra junto con la insulina a la célula. Entonces realmente vemos que en ese tipo de problemas se complican las cosas de manera crítica a nivel celular. Por eso les decía, no solamente es el hecho que subas de peso, que haya más grasita, ¿qué está pasando en las células? ¿Cómo está dañándose la célula? Entonces es una triada de resistencias, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, resistencia a la adrenalina, que es lo que nos produce el jugo gástrico. O sea, el paciente de verdad tiene hambre. O sea, de verdad siente movimiento en su estómago, ¿verdad? Y no tiene saciedad. Ahora, el problema más severo que nosotros tenemos es precisamente lo que tenemos o usamos comúnmente para tratar de resolver el problema, ¿verdad? Que son las dietas. ¿Por qué las dietas fallan? Bueno, voy a explicar por qué, cómo funciona una dieta y cuál es su punto crítico. Las dietas restrictivas generalmente están basadas de acuerdo a lo que nosotros llamamos metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Bueno, pues vamos a ver precisamente la cantidad de calorías que el cuerpo ocupa en reposo, ¿verdad? Y aparte las calorías que hacemos por actividad. Desafortunadamente, vamos a ver que esto, pues, ok, aunque se puede medir, se puede tasar, pero no siempre es así. Nosotros decimos, mira, una persona necesita, por decir algo, pensemos 2000 calorías diarias, pero tiene sobrepeso. Ah, entonces no les des 2000 calorías, dale 1800 o dale 1700. ¿Para qué? Para que saque lo que le hace falta de su reserva. Y tú vas a ver que una persona, aunque tenga una dieta restrictiva, no está bajando de peso, porque el cuerpo no sabe que quieres bajar de peso, el cuerpo lo que sabe es que no está comiendo. ¿Qué hace? Reduce su metabolismo basal, aprende a trabajar con menos calorías. Por eso desafortunadamente, pues el paciente no puede mejorar. Entonces una dieta no es la solución, porque lo más importante, entendámoslo, no es perder peso. Perder peso es lo más fácil del mundo. Yo cuando doy pláticas así en vivo, no, bueno, no en vivo, sino presenciales, ¿verdad? Hago mucho esta broma, ¿no? Yo le digo a la gente, yo tengo un tratamiento en mi consultorio donde el paciente puede perder hasta 16 kilos de peso en 40 minutos y no los va a recuperar jamás. ¿Quién quiere ir? No, pues todo el mundo levanta la mano. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy sencillo. Le cortamos una pierna al paciente. Claro, ¿verdad? Pierde 16, 17 kilos y no los recupera jamás.
Claro, eso causa risas, ¿verdad? Pero es para que me entiendan, perder peso no es igual a tratar la enfermedad metabólica. Cuando uno pierde peso y lo ve en la báscula, pues a lo mejor vamos a ver que se deshidrató, está perdiendo agua o está perdiendo músculo, que es peor, ¿verdad? Por eso vamos a ver que lo más importante muchas veces es revisar la composición metabólica. Hay ya muchas básculas que revisan la composición metabólica. Nos dice, mira, de este peso que tú tienes, tanto es de grasa, tanto es de agua, tanto es de músculo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que no bajo de peso y estoy en un tratamiento. Pero cuando hacemos este tipo de pruebas, vemos, mira, tú tenías tanta grasa y ya la redujiste. Lo que aumentó fue tu músculo y por eso tu peso no ha variado. Pero ya se redujo la grasa, que es lo que a nosotros nos importaba. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que lo más importante no es propiamente el reflejo en la báscula, ¿sí? Sino la composición metabólica. Por eso yo les decía, la relación cintura-cadera, esa es muy interesante, porque esa sí nos dice cómo se está reduciendo, ¿verdad? En la cadera la grasa que sabemos es la que es peligrosa. Nosotros realmente por eso, repito, es mejor que midamos una composición corporal. ¿Cuánto tiene de grasa? ¿Cuánto tiene de músculo? ¿Cuánto tiene de agua? Y partamos de ahí precisamente. Ahora, vamos a ver este estudio, por favor. Este estudio fue muy interesante, ¿de acuerdo? Esto se hizo precisamente en la Universidad de Melbourne y resulta ser sumamente interesante, sumamente interesante. Había un grupo de pacientes con obesidad mórbida, o sea, una obesidad pues, grado 3, esa obesidad que ya una dieta no va a servir de nada, no va a servir de nada. Y la única manera en que los pudieron hacer bajar de peso rápidamente fue a través de cirugía gástrica, ¿verdad? De banda gástrica. Oh, sorpresa. Los pacientes empezaron a bajar de peso de manera impresionante. Pero lo que resultó ser más impresionante todavía es que el 73% de los pacientes que tenía diabetes ya no tenía diabetes después de esto. Pero no fue la cirugía lo que los curó de diabetes, fue la enorme pérdida de peso. Ahora, esto nos enseñó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando una persona se pone un balón gástrico o se pone una banda gástrica, una manga gástrica? ¿Qué sucede? Ah, que come menos volumen. Entonces, esto nos enseñó que la clave, una de las claves más importantes, era el volumen de la comida. No solamente la calidad de la comida en sí, sino el volumen de la comida. Ya esto le llamamos restricción calórica. Y es una de las claves fundamentales, reducir la cantidad de comida. Un problema que nosotros tenemos como especie es que buscamos sobrevivir. Recuerden que pasamos por glaciares, pasamos por hambrunas, pasamos por momentos muy críticos en la historia de la humanidad. Esto hizo que lógicamente el cuerpo activara mecanismos para poder sobrevivir. ¿Me explico? El mensaje de saciedad del estómago hacia el cerebro tarda 20 minutos. O sea, nosotros no sabemos que ya estamos saciados, sino hasta después de 20 minutos. Por eso llegar a comer con mucha hambre es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú llegas con toda la adrenalina por delante, todo el estrés, ¿verdad? El cerebro no sabe que simplemente hoy te malpasaste, lo que el cerebro piensa es que no hay comida. Entonces, si estás comiendo, trata de comer lo más que pueda porque a lo mejor mañana no hay. ¿Me explico? Y no es sino hasta después de 20 minutos que tu cuerpo recibe la señal hacia el cerebro de que ya estás saciado, pero en esos 20 minutos pudiste comer de más. Ese es el problema. Por eso yo siempre le digo a la gente, mira, haz un experimento, sirve tu comida, sírvete tu comida, cómete la mitad y sal a caminar 30 minutos, ¿sí? Y cuando regreses, ¿qué crees? Ya no tienes hambre. Y solamente te comiste la mitad de tu plato normal. Esa es una de las formas para poder entender cómo opera precisamente los circuitos de respuesta hacia esto. Entonces, vamos a ver que va a ser muy importante recordar estos principios. Yo le llamo encender el horno metabólico.
¿Cómo encendemos el horno metabólico? Bueno, hay algunos aspectos importantes. Primero, hidratación adecuada, ejercicio anaeróbico, o sea, levantar peso muerto, ¿verdad? Restricción calórica, comer porciones más pequeñas, aunque puedas comer más veces al día, no importa, ¿verdad? Pero varias veces al día puedes comer, siempre respondiendo al hambre esencial. O sea, cuando estén pensando el hambre, no vayas a comer cuando ya tienes mucha, mucha, mucha hambre. ¿Me explico? Ingesta de suplementos metabólicos y por supuesto un psiquismo poderoso, ¿verdad? O sea, un trabajo, ¿verdad? De autoayuda muy importante. Y nosotros precisamente aquí en Ambrosia Global tenemos uno de los elementos más importantes de apoyo para este tratamiento. Pero sí va a ser muy importante entender que no existen productos mágicos, no existe un solo producto que diga, mira, este es fabuloso y único para bajar de peso. No, es todo un tratamiento lo que tenemos que hacer que implica la cantidad de que comemos, la frecuencia en la que estamos haciendo ejercicio, el consumo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Vamos a ver un poquito. ¿Por qué Ambrosia? Bueno, es que Ambrosia es uno de los productos más completos que hay para la salud. Vamos a ver que esto es la parte clave que está en sus ingredientes, como el caso de las pirroloquinolinas quinonas. Las pirroloquinolinas quinonas o PQQs, como les decimos, son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque aumentan el metabolismo, hacen que el cuerpo esté consumiendo más energía, ¿de acuerdo? Protege las estructuras del estrés oxidativo, nos ayuda con su complejo B. El complejo B interviene en el metabolismo, que es fundamental, fundamental, ¿sí? Para que se convierta el azúcar o la grasa en energía. Por eso es fundamental. Contiene N-acetilcarnitina, que es un mecanismo de transporte muy eficaz para que las grasas entren a la célula y se convierta esto en energía. ¿Qué va a ser muy importante? Darle atención a algo que es fundamental y que es nuestra microbiota, la composición de salud en el intestino. Esta es una clave esencial. Una clave esencial. Déjenme decirles, inclusive, con el simple hecho de mejorar y de cambiar por completo nuestra microbiota, puede ser determinante para que por sí mismo estemos mejorando la salud en cuanto a peso y en cuanto a talla. Ambrobion es uno de los productos simbióticos más completos que existen para esto, porque tiene 7 de las bacterias más importantes para repoblar y recuperar el metabolismo en nuestro intestino. Pero no solamente es eso, o sea, no solamente es que tenga estas bacterias, va a tener precisamente lo que nosotros llamamos fibra prebiótica, una fibra muy especial que se encuentra en algunos alimentos, como es el almidón de la papa, como es el caso precisamente de la fruta de la manzana, la flor del plátano verde, la fruta del monje, el polvo de la remolacha, y por eso se dispone, porque esta fibra prebiótica, que es muy importante para los procesos metabólicos, hace que las bacterias se alimentan de ese tipo de azúcares, ¿de acuerdo? Y esta regulación va a ser muy determinante para múltiples efectos. Vean ustedes cómo el producto tiene una composición sumamente clave. Por ejemplo, va a ser muy rica en glutamina. La glutamina es determinante para mejorar la inflamación y la regulación en el tejido blanco, en esa grasa que no es tan correcta, ¿me explico? Vamos a ver precisamente que la glutamina y reduce que se fabrique más azúcar por parte del hígado, que se fabrique más grasa, nos ayuda precisamente a la regulación de la digestión, a que haya un medio mucho mejor, ¿verdad? Para que las bacterias intestinales sobrevivan. Realmente la glutamina juega un papel muy importante en la regulación de la salud para la obesidad. Y por otro lado, vamos a ver que tener un sistema inmunológico saludable se lleva a cabo a través de la regulación de la microbiota. O sea, estas bacterias intestinales, hoy por hoy sabemos que juegan un factor determinante en la salud y prácticamente para cualquier enfermedad. Uno de los grandes problemas es que toda la gente que está enferma tiene problemas intestinales. Y a veces el médico no relaciona que el problema intestinal tiene que ver con la artritis, con el cáncer, con la diabetes, ¿verdad? Con la depresión, etcétera.
Ustedes van a ver aquí una serie de artículos científicos que nos habla de la importancia en la regulación de nuestras microbiota y procesos como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, ¿me explico? Problemas cardiovasculares. Es una cosa sorprendente, por eso hay que darle atención. Sí, no se trata de decir que era un producto mágico, no hay magia en esto. La magia tiene que ver con la disciplina que nosotros hacemos para esto. Ahora, recordemos que un problema muy severo es que comemos demasiados carbohidratos, ¿verdad? Y muy poca proteína. Y hoy nos hemos dado cuenta que al reducir el consumo de carbohidratos al máximo y tomar más proteína es mucho más saludable. Miren, este artículo lo dice claramente. Dice más proteína, menos carbohidratos, y esto va a ser muy importante para los problemas cardiovasculares, para el colesterol, etcétera, etcétera, para nuestro propio peso. ¿De acuerdo? El problema es que dijimos, desafortunadamente comemos demasiados azúcares, hay muchos disparos de insulina. Cuando comemos proteínas, se produce más otra hormona que se llama glucagón, que es la hermana de la insulina, porque también se produce por el páncreas, pero esta se regula, ¿verdad? A través del consumo de proteína. Voy a explicarlo, por favor. Si usted come una buena cantidad de carbohidratos, por ejemplo, provenientes de frutas y de verduras, ¿eso hace que aumente la insulina en la sangre? Sí, claro. ¿Esta insulina hace que baje la glucosa en la sangre? Sí, pero si usted come adecuadas proteínas, se produce este glucagón que ayuda a que se libere glucosa hacia la sangre, se normaliza la glucosa de la sangre, el cerebro recibe suficiente glucosa, hay buen control del apetito. Me explico, la clave va a estar en las proteínas, pero si en cambio nosotros comemos una comida muy rica en carbohidratos, ¿verdad? Eso aumenta la insulina, sí. Eso hace que baje la glucosa, sí. Pero si no hay un consumo de proteínas, no hay glucagón, no se libera azúcar hacia la sangre para regularla. El paciente tiene hipoglicemia, el cerebro está desafinado, no tiene glucosa y entonces tiene una terrible ansiedad por comer azúcar, ¿verdad? A la media hora después dice, ya quiere un postre. Y entonces se va haciendo un circuito, desafortunadamente, de nunca acabar. Entonces, para nosotros, aparte, tomar una buena dosis de proteína da más saciedad. Entonces, esto puede ayudarnos a hacer que el paciente coma menos. Una buena cantidad de proteína en la dieta puede ayudarnos a que se coma menos, a hacer esta restricción calórica. O sea, puede ser un sustituto de desayuno o un sustituto de cena y nos va a aportar una cantidad mucho importante de proteína que nos va a regular, ¿verdad? El eje endocrino. ¿Cuál es la gran ventaja de la proteína que tenemos? Que es para toda la familia. O sea, puede servir para toda la familia, desde un infante, por supuesto, hasta un anciano. Dentro de las proteínas que tenemos, para mí una de las más importantes que hay en el consumo es precisamente el suero de leche. El suero de leche es una de las opciones más importantes que hay a la leche, con tantos problemas que se tienen de ella, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es la única. La proteína vegana que nosotros tenemos es una fórmula completamente keto, una fórmula amigable que está hecha precisamente para que no inflame el intestino, ¿verdad? Combinación de vegetales importantes para poder tener una cantidad importante de proteína. Sí, claro, si comparamos la cantidad de proteína que nos da una dosis de proteína de suero de leche, que nos da 24 gramos, contra 20 de la proteína vegana, bueno, podríamos decir que da más proteína el suero de leche, pero 20 gramos de proteína por dosis, déjeme decirle que no es poca, es una muy buena cantidad de proteína también. Entonces, vamos a ver que si nosotros somos capaces de cambiar nuestros hábitos alimenticios, porque cada uno de nosotros sabe cuáles son los alimentos que nos hacen daño. O sea, de verdad lo sabemos. Tú sabes cuáles alimentos no son correctos y sin embargo vamos a ver cuántos de ellos nos permitimos comerlos y por el contrario, le permitimos a nuestra familia comer. Qué cosa tan complicada, ¿verdad? Porque entonces no faltaba información. La información siempre ha estado. Lo que ha faltado es que nosotros tomemos las decisiones adecuadas. Ahora, con esta información que yo les he estado brindando, podemos tomar mejores decisiones. Si una de las cosas más graves, ya dijimos, las grasas trans, dejar de freír el alimento, ¿verdad? Ya no ocupar el aceite de cocina, no ocupar sal, la menor cantidad de sal posible. Eso va a ser sumamente importante.
¿verdad? Y por supuesto, la menor cantidad de azúcar, que la mejor cantidad de azúcar que llegue a nuestro cuerpo sea por las frutas. Eso sí, comamos muchas, oye, pero es que tienen muchas calorías, sí, pero es un alimento funcional. Cuando tú comes un alimento, hay que evaluar lo que llamamos matriz alimenticia. Sí, a lo mejor una manzana tiene tantas calorías como un caramelo, ¿sí? Pero vamos a ver que cuando tú te comes una manzana, estás comiendo una cantidad más de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de enzimas, cosas que no suceden con el caramelo. Entonces, la matriz alimenticia cuenta mucho. ¿Me explico? ¿De dónde se obtiene los azúcares? No es lo mismo. Entonces, para nosotros en Ambrosia, entender que las decisiones que nosotros tomamos con base a la información nueva, ¿verdad? Nos genera una gran responsabilidad. Queremos ser verdaderamente partícipes y promotores de nuestra salud, hay que tomar buenas decisiones. ¿De acuerdo? Si tú quieres más información sobre nuestros productos, quieres más información de cómo empezar a hacer esto, también parte de tu estilo de vida y por supuesto una oportunidad de negocio para ti, te voy a invitar a que llames a los teléfonos que estás viendo, que te acerques a las personas que te invitaron y que les hagas las preguntas adecuadas. Yo aquí te dejo la información que tú necesitas tener y por supuesto te doy las gracias por estar esta noche aquí. A ti que por primera vez te encuentras, a toda la gente que llegó invitada a través de las redes sociales, ¿verdad? Toda la familia de Ambrosia Global que nos acompaña, ¿verdad? Cada 15 días a estos seminarios de salud y por supuesto a toda la parte directiva que hace posible que nosotros podamos llegar con esta información. A ustedes les agradezco profundamente.